Esto ya se ha hecho, es el podcast oficial de ALMA, el Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de DAMA, entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales. Esta intro hay que cambiarla, por favor, de una vez, ya está. ¿Qué tal, Sara Antuña? Muy bien, Carlos de Pando. Hoy estamos en un sitio distinto, que no es la sede de DAMA, donde grabamos habitualmente, sino que estamos en Vitoria, en el Festival, porque venimos a hablar de un regreso, del regreso de Vaya Semanita, programa mítico. Absolutamente mítico. Vasca. Y estamos con Yulena Aramburu, ¿qué tal? Guionista desde el inicio, no, pero casi, ¿no? Casi, de Vaya Semanita, los dos primeros años, que estaba el equipo que arrancó y que luego se marchó, y yo ya entré en el tercero hasta el final. Hasta ahora, Eso realmente. es. Pues vamos a arrancar con la pregunta que hacemos a todos nuestros invitados y nuestras invitadas, que es ¿por qué te hiciste guionista? Pues yo creo que me hice guionista porque tenía pesadillas, para luchar contra las pesadillas. No, sí, porque yo cuando era pequeña tenía pesadillas y entonces cuando en el momento de meterme a la cama era un momento peleagudo. Y entonces me ha encantado siempre la tele, me ha encantado siempre, ¿no? Y entonces veía Las Chicas de Oro, lo cual delata mi edad, ¿no? Pero era pequeña, tengo que decir. Y me acuerdo que cuando me metía a la cama, yo no sé si tenía VHS para grabar, fíjate. Luego sí, pero cuando me metía en la cama recordaba escena por escena todo el capítulo para poder conciliar el sueño. Entonces, claro, yo me metía pues como gente que reza o que tiene sus rezos o sus... Yo empezaba, pues eso, Dorothy se levanta del sofá... Bueno, la cabecera, ¿no? Con ese rollo de Florida. Dorothy se levanta del sofá, tocan el timbre, Sofía, todo. Y eso, y con los años, pues luego sí, pues me gustaba escribir en clase y no sé qué. Uh-huh. Y llegó el momento de decidir la carrera y pues a mí me gustaba escribir y mis padres me dijeron que muy bien, que escribiese y lo que sea, pero que estudiase Derecho. Uh-huh. Y luego ya que hiciese... Entonces acabé Derecho lo antes posible y nada, y cuando acabé me dijeron, pues igual en la caja de ahorros y luego a las tardes escribes y dije, ahí ya no coló. Y nada, y me enteré que había un curso como de guión en un pequeño pueblo, Urnieta, de Guipúzcoa. Y fui allí y cogí el curso de guión y el profesor era Michel Gastambide, que yo entonces no le conocía. Perdón. Y estábamos los dos allí, bueno, los dos. Estaba yo allí en la clase y esa fue mi formación de guión. Y a partir de ahí todos los manuales que cayesen en mis manos, por supuesto. Y nada, y fui buscándome un poco la vida y tal, y hice pequeñas cositas y tal, pero cuando Vaya Semanita, entonces no sé si sigue estando, había una página web que se llamaba ABC Guionistas. Sí, claro, yo tampoco sé si sigue existiendo, la verdad. No sé, pero entonces estaba on fire el tema. No puedo decirlo, pero sí, igual sí. Y ahí solía haber un tablón de anuncios que te hacían prueba para tal, y sin decir para qué era. Yo hice la prueba, yo no sabía que estaba tal. Y entonces estaba trabajando en una radio pequeña de Bilbao, haciendo un poco como de aportando ideas. No sé muy bien qué estaba haciendo, pero me estaba pasando genial. Y de repente me llamaron, te llamamos de Vaya Semanita, para que entonces ya el programa era conocido. O sea, tú lo conocías cuando te llamaron ya. Sí. ¿En qué consistió la prueba? ¿Te acuerdas? Yo creo que era un par de sketches, escribir un par de sketches. No es fácil, ¿eh? No. Y supongo que tampoco, no me acuerdo ni lo que mandé ni nada, y supongo que tampoco estarían muy allá, pero algo verían. Y nada. Entonces, bueno, yo, como me lo estaba pasando tan bien, de hecho, me puse un poco como, a ver, pero ¿cuáles son las condiciones? Yo que no tenía ninguna. Pero es que, claro, yo lo que no quería era abandonar mi zona de confort en la radio, que me lo estaba, que de repente dices, ¡pum! Pero bueno, fui. Y nada, pues yo tengo recuerdo de entrar a la sala de guión. Yo era la única mujer y pasarme el resto de los primeros meses pues como en estado de alerta, o sea, de animal alerta, ¿no? O sea, escuchando todo lo que podía, con todos los sentidos, diciendo, ¿cómo ha pensado esto? O sea, ¿cuáles son los mecanismos para hacer el chiste, para hacer este final? Si el coordinador decía como, joder, es que no me convence este final, ¿cómo podríamos? ¡Pum! Yo estaba ahí, tal, ¿no? Y luego leyendo todo lo que hacían los compañeros, porque teníamos un sistema de que tú le escribías como una especie de drive actual, que luego pasábamos todos, repasábamos todos los sketches de los demás y tal. Entonces, claro,
cuando yo empezaba me fustigaba a decir, veía las correcciones que se me hacían y tal, ¿no? Y eso es un poco... ¿Ya tenías creencia por la comedia, digamos? Sí, pero sobre todo, ya te digo, por espectadora. O sea, lo mismo que con las chicas de luego Friends. Entonces me lo sabía de memoria. Por eso te digo que cuando ya estaba con Mitchell Gastamide en clase y tal, que es cuando se confirmó de decir en plan, joder, es que sé hacer una escaleta porque la llevo haciendo desde que era pequeña en la cama. O sea, sé cuándo entra el chiste, sé cuándo no sé qué, ¿no? Entonces... Sí tenía, pero por ejemplo ahora la serie que estoy escribiendo, Irabaz y Arte, no es específicamente de comedia, es más un drama per se. Y lo disfruto mucho también. O sea, cambiar también Es verdad que si se te da bien la comedia parece que es como, joder, tío, tienes que hacer porque claro, te lo piden, ¿no? Pero dices, joder, pero también quiero hacer otras cosas. Y disfruto también mucho con el drama. Satura un poco, ¿no? Al final, bueno, sí. En mi caso, yo la comedia me parece lo más exigente y lo más difícil que hay, entonces era como, o sea, necesito no pensar en humor y en chistes todo el rato. Exacto. Para limpiarme de esto un poco. Además, cuando es un programa, por ejemplo, como Vaya Semanita, que es exclusivamente de chistes. O sea, porque, bueno, pues en una sitcom igual tienes un poco para una trama amorosa, en fin, puedes, incluso en un momento dado uno se puede venir abajo y puede soltar un speech un poco profundo y dices, y poner una frase que te sientas muy orgullosa. Pero en el drama lo que te permite es que también puedes meter tu comedia, pero de una manera como más sutil y cuando te apetece a ti, ¿no? Sí, no es... no estar condenado a la esclavitud de exacto, un chiste cada 20 segundos, ¿no? O lo que sea. Estamos hablando de Vaya Semanita como si lo conociera todo el mundo, que de hecho probablemente así sea, porque aquí arrancó de aquella manera, pero se levantó de repente con unas audiencias loquísimas, tumbando por el camino a Gran Hermano, a Cuéntame, o sea, imbatible. Sí. Pero por si alguna de nuestros oyentes no supiera qué es Vaya Semanita, cuéntanos, ¿qué es Vaya Semanita? Pues era un programa de sketches de humor que se emitía en ETV2 y la idea inicial sobre todo era una crónica, de ahí su nombre, más de la actualidad, ¿no? Entonces era como un repaso a la actualidad, como un informativo informal, digamos. Pero bueno, luego como era un contenedor de muchas cosas, ¿no? Con el tiempo se dio cuenta que cabía muchas más cosas, no solo la noticia política de turno, ¿no? Entonces yo creo que evolucionó de una manera, como dirían los manuales, orgánica, en una especie de cajón desastre, digamos, pero que funcionaba, ¿no? Que tenías pues el humor más político, más ácido, más irreverente, junto con el humor, digamos, más digerible, que puede ser pues el Jonan, personajes, pues una Choni, pues una Nekane Amaya, que era una gitana abertzale, digamos, más tontunadas, digamos, si quieres llamarlo así, que no lo eran, que es muy difícil también de describir, ¿no? Pero básicamente, para la gente, volviendo a lo que decías, la gente que no lo sabe, es Vaya Semanita, digamos, fue un programa de humor que si yo creo, ha pasado por algo a la historia, ha sido porque empezó a tratar con humor el conflicto vasco. En los años más duros del conflicto vasco, cuando ETA todavía estaba activa, cuando la sociedad vasca estaba completamente polarizada, o sea, los balsas bajaban todos los días, había manifas todos los días, había tal, pues Vaya Semanita empezó a hacer humor con eso, con la ruptura, con la fractura, desde una perspectiva que yo creo que era la mayoría de la sociedad vasca, que la mayoría no vivíamos en esos dos polos opuestos. Entonces eso nos permitía cierta visión irónica de decir, bueno... Una pregunta, ¿y esa cosa especial que tiene Vaya Semanita, que es exactamente abordar el conflicto vasco desde el humor, ¿fue así desde el arranque? O porque hablando alguna vez con Diego San José, que también estuvo en su momento, nos contaba que él pensaba que pudisteis, digamos, llegar tan lejos con un tema que seguramente a día de hoy ponerlo en la mesa recibiría negativas porque, bueno, es arriesgado. Él decía que posiblemente había podido llegar ahí el programa precisamente porque no tenía una audiencia loquísima. Y dices, bueno, como no nos veía tanta gente, teníamos un poco de cintura y luego ya la gente fue entrando y ya se convirtió en la seña de identidad. ¿En tu experiencia fue así? Bueno, sí, yo creo que cuando
cuando empezó las audiencias eran muy bajas, y entonces en Diego San José yo creo que se refiere a eso de por lo que han contado pues Gorka Ochoa y tal en un documental que acabamos de grabar. Él también contaba, decir, estaban continuamente, las renovaciones eran mensuales, entonces era un poco el espíritu de para lo que nos queda en el convento. Entonces era como, mira, ¿qué más nos da? Ya que nos pueden hacer. Entonces esa desesperación que te lleva a no pensar en la censura o el que dirá no sé qué son los que te hace ser más salvaje, es lo que de repente fue lo que hizo ¡pum! Esto es lo que la gente quiere. Y cuando de repente fue tan exitoso, nadie se atrevió a decir en plan che, porque era por el mismo sketch te felicitaba uno de Bildu y uno del PP. Claro que sí, hay que meterse con esos cabrones, por el mismo sketch. Hostia. Entonces era una cosa que decías, pues que fue un fenómeno raro y único, ¿no? ¿Nunca tuvisteis en ese sentido entonces líneas rojas o cortapisas en el momento que ya lo petabais locamente? Igual al principio sí que pudo haber un poco más de miedo, ¿o no? Yo creo que las cortapisas y tal nos las poníamos nosotros, pero tampoco tantas. Es decir, no, o sea, nosotros nuestros criterios siempre eran hay que darles a todos. O sea, no podemos ir solo a por unos. Hay que dar a todos. Entonces, si hemos hecho contra estos, contra estos tal, ¿no? Porque es verdad que todos, y por supuesto todas las personas, pero todos los partidos políticos, todos los políticos, todos tenemos nuestras incongruencias, entonces tienes que ir a por ellas y a reírte de ellas, de decir en plan, tú que eres el más abertzalo y animas a la roja, o tú que eres del PP pero tal, no sé qué, no. Y entonces nuestras líneas rojas eran eso, de decir, no podemos hacer siempre contra uno todo, si damos a uno hay que dar a todos, y luego más allá de eso, yo creo que nosotros no... El tema es que nosotros no lo hacíamos con ningún revanchismo, es decir, de vamos a hacer esto porque esto... Sino que nuestra prioridad siempre y absoluta, completamente de acuerdo, yo creo que estábamos todos, era tiene que ser buen humor. O sea, tiene que ser bueno. O sea, no es... Lo que te empuja a escribir este sketch no es en plan de porque le tengo una manía al rey. No. Tiene que ser un buen sketch, tiene que ser buen humor. Entonces, cuando lo haces tan de sutura, de médico, de decir que no te lleven las pasiones y tal, entonces yo creo que eso también se agradece en el sentido de que al final nosotros íbamos a por calidad. Claro. Entonces te podía gustar más o menos, pero nosotros ese era digamos, nuestro detonante para trabajar. Ajá. Está bien porque en la sátira tienes también un poco la voluntad de ser espejo burlón, digamos, de la realidad, pero si el baremo para que un chiste o un sketch entre no es esto va a escocer, sino esto va a ser divertido, sí. De repente parece que hay un relax en los dos lados, ¿no? Al lado de los escritores y al otro lado de la pantalla, que también agradeces que de alguna manera lo que estás viendo no sea constantemente un colmillo retorcido, sino casi una mirada bondadosa sobre los defectos tanto de tus espectadores como de tus, digamos, parodiados, ¿no? Porque lo que tú dices ahí... Sí, eso uno tiene un pariente en un lado o en otro que dices, yo no le odio, no le deseo la muerte, pero es un señor más facha que un Land Rover corto. Sí. O es un chapas con el independentista que me cago en la leche, ¿sabes? O lo que sea. Y sí, de hecho, nosotros a veces pues sacabas guiones, porque teníamos que sacar muchos sketches, y a veces sacábamos sketches que decías, es que lo que se dice en el sketch es verdad. Y es que lo que se dice, pero no te da gracia. Ok. Entonces, se lo merece. Este tío se lo merece. Y es que es verdad. Es que eso es... Y es como, pero no te da gracia porque es un chiste fácil. Claro. Y entonces lo desechábamos. Ok. ¿Cómo era más o menos el sistema de curro? O sea, ¿cuántas, digamos, una semana estándar en el programa? Pues nosotros teníamos horario fijo, que era de 9 a 6 o algo así. Y entonces en la dinámica era, nos encerrábamos en una sala de Brain y estábamos hasta que sacábamos, pues no sé, pues 6, 10 sketches y tal. Luego subíamos a redacción, los escribíamos y circulaban todos los sketches por todas las manos. Ok. Para si podías hacer aportaciones y si... ¿Cuántas manos? Porque veo créditos y sois muchísimos, pero claro, lleva muchos años el programa. Sí. No, el equipo estándar éramos 6 o 7. Ah, bueno, más manejable. 6 o 7, sí. Un coordinador y 6.
Y nada, y una vez de pasar por todos, eso se entregaba al director, a Javier García Vicuña, y él hacía, al coordinador, que era Fernando R., le hacía las notas que fuesen oportunas. Pues no me gusta este final, pues esto hay que darle una vuelta, pues no sé qué. Y entonces se cambiaba eso. Y luego, una vez cambió, pues hacía el DEF. Y el DEF pasaba ya a todos los departamentos. Eso hacíamos pues los 5 días de la semana. Y se emitía el jueves, entonces los cromas los hacíamos los últimos, porque los cromas nos permitían hacer la actualidad más, es decir, pues me acuerdo que la entrega de armas o el anuncio del alto el fuego, no me acuerdo, pero el programa se emite el jueves y no sé si fue el mismo jueves. Y nosotros, joder, pero claro, o sea, era como mierda. Y entonces los cromas te permitían eso, porque nosotros trabajábamos en Miramón, una de las sedes de TV. Entonces íbamos, escribíamos en la sala de croma, lo hacías en un pipa. ¿Ibais a set a rodar? ¿No, los guionistas? Sí. No. Porque yo que sé, que luego quiero decir que el humor tiene también estas cosas de a ver si está bien tirado el chiste, si la intención se respeta, y tal. Entiendo que con la figura del director eso está un poco subsanado, ¿no? Sí. O sea, el director era el que estaba en las grabaciones, nosotros para nada. Pero es verdad que, por ejemplo, no sé si en otros programas de humor, supongo, porque hay unos programas de humor que son más de personaje y tal, que se les permite meter morcillas y tal, pero por ejemplo en Vaya Semanita jamás. O sea, en Vaya Semanita era, y además para eso el director, lo que os decía Javier, era ni una coma. O sea, iba tal cual y salía tal cual. Y en el momento en el que empezáis a daros cuenta de que la cosa lo está reventando muy serio, ahí es cuando empiezan a surgir ya estas secciones o sketches recurrentes y estos personajes que pues los Batasunis o la cuadrilla o tal, o desde el principio, o sea, ya estaba todo esto. O sea, había, de alguna manera, teníais feedback con el público y ese feedback os servía a vosotros para... Sí, bueno, sí teníamos, pero los personajes... nos dimos cuenta que fidelizaban muchísimo el programa. Porque cuando eres un programa de sketches dices, bueno, bien, vale, pero no tengo un referente al que atarme y tal. Entonces, esos personajes, pues que el Pelanas, Jonan y no sé qué, no sé cuántos, fidelizaban mucho al público y te daban como una especie de continuidad. Y aparte de eso, te permitían sobrevivir. Porque claro, cuando tienes que pensar tantos sketches durante tanto tiempo, dices, pues si tienes un personaje, pues te sales un poco de la línea. Tiene su propia vida, su propio universo, su manera de hablar, y eso te permite, de hecho también los colegas, que luego se desarrolló en sitcom, claro, cuando tú tienes una sitcom dices, joder, respiro. O sea, el martes que tengo que hacer los colegas, pues hago otra cosa. No, te está dando minutos. Te está dando minutos y la gente también lo agradecía. Lo agradecía. O sea, al final no deja de ser una premisa cómica bien clara para cada una de las secciones o personajes o demás, ¿no? Porque dices, vale, pues a mi padre le encanta la cuadrilla, yo no lo soporto, pero sé que en 2 minutos acaba una parte del sketch de la cuadrilla y pasan a los Batasunis, que a mí personalmente me flipa. Y dices, bueno, pues ese es el momento en que mi hermano se levanta a fregar los platos porque pasa de los Batasunis 1000. Y de alguna manera consigues tener un público muy variado y muy heterogéneo, muy fiel además a sus personajes favoritos, ¿no? Sí, exacto. O sea, que estás haciendo, es como si estuvieses haciendo un zapping continuamente, ¿no? O sea, que dices, bueno, pues ya si no, pues lo que tú dices, si está justo ya no tengo que esperar más de 2 minutos. ¿Y os pasaba lo de ir por la calle y oír las frases de vuestros personajes, como les pasó a los Charantes? Sí. Yo me acuerdo, Aitor Eneriz, que también está ahora, y yo, nosotros somos de Bilbao, y teníamos que ir a trabajar a Donosti, y era un infierno. Y entonces en el autobús, cuando íbamos, acabábamos de escribir, creo que eran los jubilados de la valla, eran unos personajes que estábamos tal, ¿no? Y de repente estábamos agotados, volvemos de trabajar, no sé qué nosotros, y de repente le oímos al de atrás, a un chico joven de atrás contándole a otro chico, ¿no has visto? Es cojonudo. Hay 2 viejos y entonces le dice a uno, chancletas, porque yo traje no sé qué, no sé cuántos. ¿Y traje esta Euskadi? Sí, nosotros 2 nos miramos así, bueno, tal, no sé qué. Ahí ya sabes que lo has petado. Sí. Eso y cuando alguien en fiestas se viste de un personaje que has hecho. Sí, eso sí. ¿Recuerdas algún sketch que dijeras, o algún momento que dijeras, este es el momento en el que hemos dado un salto, o aquí, esta es la línea a seguir? O sea, algo que os hiciera ver
por aquí tenemos que ir? ¿O fue una cosa que fue surgiendo a medida? Ojo, a la inversa, ¿eh? Algo que dijeras, mira, intentamos esta línea, no funcionó. No, yo creo que el salto más así fue sacar Encapuchados. Hola, es verdad. Porque hasta entonces una cosa era pues borrocas y no sé qué, pero Encapuchados era una imagen que podía ser un poco dolorosa, ¿no? De alguna manera. Sí. Sí. ¿Y bien? ¿Tuvo buena recepción? Sí. Y funcionó muy bien. Muy bien. Porque nosotros, pues tal y como lo hicimos, no, al menos las audiencias nos decían que no hería tanto las sensibilidades, sino que incluso que se agradecía el quitarle, nunca mejor dicho, hierro al asunto, ¿no? De decir, bueno, porque yo creo que supimos un poco como sentir la piel de la sociedad, decir, estamos todos hasta las narices, todos. Cuando digo todos, entonces era una manera de decir como, joder, esto hay que reírse de esto porque esto ya sí, no eso tiene... lo escuché a Coveaga una vez que me pareció una reflexión muy lúcida, de decir, o sea, después de todo lo mal que lo hemos pasado, después de todo lo que se ha sufrido aquí, una vez que esto más o menos está encauzado, no podemos reírnos de ello, venga ya. Sí, es lo único que nos queda. Sí, es pura idiosincrasia de aquí, ¿no? Que es pura idiosincrasia de aquí. Comentábamos a veces que estamos en ese país que sale un terrorista yihadista y Twitter entero se vuelca a meterse con el hijo de la Tomasa. Que, o sea, mayor cachondeo no pudo haber con este señor que salía ahí, soy terrorista, soy peligroso. Es como, ya te hemos oído. Venga, hasta luego. Y luego salen cosas como, yo qué sé, Fede Tarras o la novela Los Millones de Santiago Lorenzo, que yo leí la sinopsis y me daba risa. Digo, no puedo creer que esté leyendo esto, que era a uno del Grapo, le toca la lotería y no puede ir a cobrar el billete porque no tiene DNI, que lleva no sé cuánto en la clandestinidad. Y es un hombre que encima lee las primeras páginas y, claro, vive muy en la clandestinidad, rascando el dinero a lo mínimo, viviendo de arroz. Coño, le toca la lotería y no puede ir a cobrar. Dices, esto era impensable hace unos años, ¿no? Y de repente, gracias a cosas como Vaya Semanita, parece que se iba suavizando un poco la tensión y ya se permitía por lo menos que la risa fuera pública, ¿no? Lo mismo que había sido público todo lo demás. Sí, porque además era... Y además yo creo que entonces estaba más agudizado también en el sentido de Euskadi estaba sufriendo, o sea, porque en Madrid se daba mogollón de caña a todo lo de aquí, entonces era como, estamos aquí y tenemos que reírnos un poco de, ¿no? O sea, que respondimos a lo que sentimos como que era lo que pedía la gente. Sí, se nota mogollón, lo hablábamos antes, que había, o sea, que siendo un humor que era cañero, aún así lo que se nota sobre todo, por encima de todas las cosas, a mí me parece una complicidad muy seria con el espectador. Quiero decir, que hay una cosa de... No hay que ahondar muchísimo, porque con 4 pinceladas bien hechas y bien dadas, todo el mundo entiende de lo que estamos hablando y de lo que nos estamos riendo, ¿no? Que hay un conocimiento muy serio de la sociedad vasca y de la gente también, ¿no? Sí. O sea, pues eso sabes cómo viste uno del PNV y le pones un jersey al cuello que dices en plan, porque lo he visto. O sea, tienes que saber, porque son personajes que vemos a diario, que nos hemos criado con ellos, ¿no? Y sabemos todos, pues, la peluquera del Goyerri, por ejemplo, pues yo ya sé, o sea, dices los estilos que lleva, en plan de cómo viste la gente, cómo... Entonces eso te ayuda muchísimo, claro. Si eres pues no sé si uno de fuera completamente podría... Aunque a veces también hemos tenido guionistas, Manu Martínez Marcha, que está ahora también, él era valenciano. Mira. Pero claro, para trabajar en Vaya Semanita vivía aquí. Y esos ojos nuevos y limpios también ayudan. Claro, de repente le hacían gracia cosas que vosotros dabais por hechas, ¿no? Eso es. Pero nadie se ha fijado que esto, ¿no? Es claro. Y entonces también nos apuntaba cosas que igual tú inmerso en... Eso dicen también de la razón por la que los judíos son tan buenos comediantes, porque en realidad no están asimilados en tanto como creemos desde fuera, o al menos yo creía en la sociedad estadounidense. Entonces pueden tener esa visión un poco alejada de... Eso es lo que dicen. Y ya te digo, hay veces que si llegas fuera y dices en plan, pero ¿cómo puede haber una manifa a las 6 de no sé qué y luego a las 7 y coinciden unos y luego tomamos unos potes? Esto como tal, no sé qué. Sabes que sí, que las incongruencias te las puede enseñar uno de fuera, ¿no? Entonces, sí, entonces en nuestros años, desde luego, se creó una amalgama de guionistas de distintos perfiles y tal, pero sí, la mayoría éramos de aquí y que funcionó y que funcionábamos entre nosotros, nos entendíamos muy bien y eso. Y luego de ahí, del éxito, digamos, más local, más de aquí, dais el salto a la tele nacional con varios programas, ¿no? O sea, que son un poco... que tienen la vocación de trasladar ese
humor político local a un humor político nacional, ¿no? Pues Vaya Tropa o Made in China o tal, que luego de alguna... O sea, en realidad no fueron el exitazo que fue aquí esto. ¿En ese salto notasteis que se os perdió algo o que había una cosa como de... Igual, no sé si es que la gente tampoco se identificaba tanto con aquello. No sé, yo creo que había muchos factores. Yo estuve en el experimento de Vaya Tropa y uno de los factores, o sea, pues pueden ser 1000, o sea, de que íbamos de aquí, pero desde luego había uno que había una cabra, nos impusieron una cabra virtual. Virtual. Lo que oyes. O sea, había una cabra, era la última respuesta que esperaba. Había una cabra, por eso que dices, hay muchos culpables. Mira, yo no sé, pero había una cabra. Pero a ver, virtual, que es lo que le quita la gracia. Si una cabra de verdad, exacto, porque ahí está. Ponemos una escalera y hemos triunfado. Claro. Que suba y baje. Pero no, era virtual al lado de Arturo Valls. Y era como, ¿perdona? Perdona, Arturo Valls es un héroe. O sea, lo que hace ese hombre por la tele no lo hace nadie. Sí, que dices, en plan, todos mis respetos, vamos. Pero bueno, yo horrorizada. Y había una cabra, lo que os digo. Pero es que el chiste era que era un cabrón o algo así. No, he querido olvidarlo. Esto no hace sino mejorar. Sí. Y entonces, ya os digo, y más allá de eso, pues es verdad que nosotros fuimos de aquí, Fernando R., yo y Javi, el director, fuimos como pues paracaidistas y a crear un equipo en Madrid y tal, ¿no? Y entonces yo creo que no, eran 4. Ya, bueno, también, claro. Sí, y entonces no, en los equipos no acababan de arrancar en ninguno de los departamentos, estaba como todo muy en el aire y la perspectiva, pues eso, no era muy allá. ¿Pero os dijeron que querían lo mismo, pero aquí, o de pronto teníais igual? La idea era la misma. Ok. Lo que pasa que ya te digo, tampoco estaba tan claro con quién te podías meter y con quién no. Claro, eso quiero decir, que habría igual más líneas rojas ahí. Claro, porque claro, en Vaya Semanita estábamos en Euskadi y es haz lo que te... Barra libre, lo que quieras, no, pero no te estaba mirando nadie. Claro. Digamos, solo te estaban mirando los vascos. Claro. Pero claro, en Madrid ya estaba... O sea, como más focos, o sea, 4, o sea, Basile estaba diciendo sus cosas. Claro, no sé, es que estábamos viendo el otro día el sketch de los Batasunis, que es muy, muy bueno, la verdad, en el que Jota tiene una pesadilla en la que se está transformando en español y está con una copa de balón, con un coñac, viendo la selección que viva España. Claro, su colega lo lleva al médico, tal. Bueno, necesitas tratamiento de choque, tienes que irte a Madrid. No, a Madrid no. Bueno, en Madrid le da un pampurri, un efecto de demasiada exposición, y viene alguien a socorrerlo y es un tío alto que se baja de una moto, vestido de negro, y se oye la inconfundible voz del rey Juan Carlos, y dices, bueno, le va a hacer un boca a boca al Batasuni y lo va a matar. Y dices, vale, yo lo estaba viendo y pensando, ¿esto es exportable a nivel nacional? O alguien te dice, con el rey, ahora sí, a día de hoy, ahora sí. Sí, pero entonces era imposible no hacerlo fuera, o a mí no me parece que fuera tan fácil. Sí, y yo creo que no. Con el rey no me acuerdo si nos dijeron líneas rojas, pero algunas sí nos dijeron. Claro. Sí, nos impusieron unas como, con esta persona no, tal, no sé qué. Entonces, bueno. Pero es sorprendente porque creo que una de las cosas que demostró y Vaya Semanita es que el humor en realidad fue una herramienta más de cohesión que de otra cosa. Quiero decir que el hecho de poder reírte de las cosas lo que hacía era suavizar tensiones y también hacer que la gente normalizara un poco, por lo menos, la discusión tranquila sobre el asunto, ¿no? No desde otro lugar, que no era el de la crispación, que además ahora te preguntaremos también por cómo vais a afrontar Vaya Semanita en el clima político que tenemos ahora, pero es sorprendente que no se entendiera eso, ¿no? Ya, sí, lo que pasa que yo creo que, claro, hay muchos más intereses económicos y tal detrás de cadenas estatales que de una autonómica pública, ¿no? Entonces, en cualquier caso, no quiero echarle solo la culpa a eso. O sea, porque sería muy fácil no nos lo dejaron hacer bien. No. Yo creo que, por ejemplo, no tuvimos el tiempo suficiente como para que cuajase el tema, ¿no? Que es una cosa que, pues lo que decía Gorka Cobeaga o Diego San José, ¿no? Ellos tuvieron un tiempo de prueba, ¿no? DEFCON 2, estaban haciendo datos súper malos, pero seguían un poco en antena, ¿no? Entonces, claro, si a la primera dices ¡fum!, pues claro. Entonces no tuvimos el tiempo, yo creo que no acabó de cuajar, no estaba veníamos de un programa que iba como un tiro.
Claro. Eran todos los departamentos, porque era un programa muy exigente también en otros departamentos. En producción y tal era muy cañero. Entonces, claro, llegamos a un sitio que nadie había trabajado en un programa así. Nosotros sí, nosotros llevábamos un ritmo y otros otro. Claro. Y era como intentar transmitir y tal, y no lo conseguimos. No lo conseguimos y tampoco dimos con una cosa que digas. Yo no recuerdo, por ejemplo, yo recuerdo miles de sketches de Vaya Semanita, de hacerlos y de decir en plan, joder, qué bien ha quedado, tal, no sé qué. De aquella época no recuerdo ninguno. Es decir, no dimos he acertado. Pero bueno, son muchos, ya os digo, factores, pues eso, de distintas metodologías de trabajo, poco tiempo, que para tal, no sé. También las cosas de este tipo que se hacen en las teles autonómicas, creo que su mayor fortaleza puede ser luego su mayor debilidad cuando salen a jugar al terreno nacional. Pensaba en Polonia. Polonia también funciona como un tiro porque también le pasa la plantilla a todo lo que hace, a la actualidad catalana, la identidad catalana, un montón de cosas que son perfectamente reconocibles para el público y que te haga más gracia o menos gracia o tires más hacia un partido, hacia otro. Siempre tienes la sensación de jugar en casa, de estar en territorio familiar y conocido. Sí. Y estar en un territorio familiar y conocido, pues es lo que lleva haciendo Pablo en otros 18 años, no me lo explico, pero ahí está un montón de gente que es lo que quiere ver a esas horas, ¿no? Sí, Me explico porque yo no soy público, pero vamos. No, es yo decir, tampoco. No es, y de repente intentas exportar eso o un formato muy parecido a otro lugar y dices, ¿qué plantilla le paso yo aquí de identidad o de costumbrismo cuando en realidad pretendo que me vea toda España? Que no deja de ser un Estado muy federal en ciertos aspectos, ¿no? Va a ser difícil que de repente un señor andaluz entienda un chiste que va dirigido clarísimamente a una zona más gallega y viceversa, ¿no? Lo cuentan mucho los cómicos de stand-up, que hay públicos difíciles según de dónde seas. Sí. Es como, yo soy vasco y me bajo a hacer mi humor a Málaga y joder, no entro, y fulano de tal, que es de Sevilla, que no se pueden odiar más, lo revienta. Yeah. Que a veces también la identidad dices, no puedo exportar esto porque pretenden que me dirija pues, a todo el mundo. Y aparte del éxito de esto es dirigirse a una parte muy específica, ¿no? de la población que va a responder. Sí, sí, sí. Me pasa igual, yo recuerdo más sketches de Vaya Semanita que de Vaya Tropa. Y eso Sí, que lo vi muy recientemente, Vaya Semanita, no tenía... Sí, en sí, mi casa, sí, sí, ¿sabes? sí. Uf, difícil repetir un éxito tan tocho y ahora tenéis que volver a hacerlo. Lo intentaremos. Porque ahora, ¿en qué punto estáis? Ahora estamos produciendo, bueno, estamos escribiendo, se estrena el 19, entonces ahora lo que estamos haciendo, digamos, es un poco de banco de sketches para cuando emitamos, pero una vez que emitamos ya vamos a ir a... Pum, 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 pum. ¿Habéis seguido más o menos el mismo sistema de trabajo? No. ¿No? No, esta nueva andadura, esta nueva va a ser, vamos a hacer cada uno desde nuestras casas, o sea, va a ser teletrabajo. Anda. Sí, porque al final los guionistas que vamos a estar somos de la vieja guardia, vamos a decir, que os decía es Aitor Eneriz, Fernando R., Manu Martínez Mart, Rubén Ontiveros y Yera Uriona. Y entonces lo que vamos a hacer es, lo que hacemos de facto, vamos, es nosotros escribimos ideas a vuela pluma, unas cuantas, y se las enviamos al director, a Javier García de Bucuña, y él, a la que le ve potencial, dice, bueno, escribe esta. Y entonces la escribes y la lanzas. Entonces él te hace las observaciones pertinentes y la corriges y ya toma su curso. ¿Has visto un cambio grande de algún tipo en el tono o lo que sea? Porque es verdad que la audiencia y las condiciones de hace 20 años no son las de ahora, ¿no? Hay otro clima político, otro tipo de público. Sí, yo creo que, hombre, desde luego el clima político no es igual. Eso qué duda cabe, ¿no? Pero yo creo que nuestro mayor miedo, al menos el mío, es el no repetirnos. Hay cosas que no puedes, que se han quedado, que hemos pasado página de eso, ¿no? Claro, porque ahora es eso, la situación es tan diferente. Claro, pues por ejemplo, el otro día estuve escribiendo una peluquera Berchale que le dice, olvídate del flequillo, o sea, desde que... Es que es verdad, que le dice a una clienta o no sé quién, desde que lo puso de moda Aitana, ha perdido toda su identidad, o sea, olvídate, porque ya tal. Y es verdad, o sea, ya no se, la izquierda chale no se viste así, y luego... Entonces no podemos repetir en plan, mira, un Borroca, no le puedes poner a uno con un palestino, tal. Bueno, ojo, que igual ahora, con la actualidad Israel-Palestina, se recupera un poco la prenda. Ya, le quitas la polilla y tal, mira, Esto otra vez. Pero no, entonces aprovechar esos cambios, de decir, en plan, mucha gente que estaba quemando cajeros, ahora tiene una hipoteca y 2 hijos. Que dice, esta gente, entonces, ¿cómo vive hoy día y tal, no?
Entonces eso, adaptarnos nosotros también a los nuevos tiempos, que es el mayor reto que creo que tenemos que hacer. Claro. Y en ese sentido, ¿notáis esto que se dice todo el rato? Ya no se puede escribir de nada, ya no se puede hacer nada, nada se puede decir porque la comedia ya está en... Los límites del humor. O vais sin límite otra vez de la misma manera en ese sentido al calzón quitado de venga. Yo sigo pensando que la cosa es divertido, es un buen guión. Creo que ese es el criterio que yo personalmente, yo no hablo pero personalmente yo no creo en esas cosas de ya no se puede escribir de nada. No, se puede escribir de todo y se puede hacer humor de todo. Otra cosa es que antes la gente no podía decir nada. Es decir, antes, ¿quién decidía que el humorista de turno que hacía chistes sobre violaciones era gracioso? El directivo que le había contratado. Y como no tenía nadie que le dijese de esto no tiene ni puta gracia. Y es como, no es que me sienta ofendida, es que no tiene ni puta gracia. Es que... Ojo, y que hay gente que le puede hacer gracia, pero read the room, ¿no? Que dicen, mira el contexto. Es como seguro que un pedo tremendo es un chiste muy gracioso en la fiesta de cumpleaños de tus primos, pero no en el funeral de tu abuela. Claro. Si puedes guardarte el chiste para cuando estés con tus colegas, piensa en el contexto también, ¿no? Que a veces... Sí, pero por eso que te quiero decir que antes dices, parece que los que se quejan son los que el directivo te recibió, eres cojonudo, campeón, pues qué gracia tienes. Tienes gracia para ti. Entonces, ahora lo que pasa es que la gente pues te da su opinión. Claro. Y te dice, oye, mira, o sea, no me hace gracia y no te veo. Antes había solo 2 cadenas. Este tío es gracioso, te pongo yo, esto es el humor. Te digo, esto es humor. Por eso también muchas mujeres se han alejado del porque ese señor era el humor y dices, hostia, pues no me hace gracia, pues va a ser que no tengo sentido del humor. Porque si a mí Televisión Española me ha dicho que este tío es gracioso, este tío que se ríe de las mujeres de aquella manera y no sé qué, a mí no me hace gracia, coño, es que no soy graciosa. Claro. Entonces dices, no, ahora la gente opina más. O sea, pero si tú tienes un buen humor y no sé qué, no sé cuánto, si te viene de todo, también hay imbéciles de, pues yo me he sentido, pues muy bien, a mí me siguen contratando, ¿qué pasa? No, y sobre todo que te lo pueden... O sea, que ahora creo que en realidad se puede decir casi más que nunca. Lo que pasa es que ahora hay gente a la que no le hace gracia, te lo dicen, hay canales para decírtelo a la cara. Y entonces igual esa sensación de gustito que tenías antes de hago el chiste y como no tengo la reacción y el feedback, me siento muy gracioso y me siento muy guay. Ahora hay alguien que te dice esto no es gracioso y no mola y ya no te gusta tanto estar ahí. Claro. Y además dices en plan que también es lógico, es lícito decir, pues no lo veas. O sea, ya está, pero es que incluso los más denostados, los cancelados, no sé, Luis C.K. sigue actuando, haciendo todo lo que le da gana. Y ya nos hablo de la gente que hace supuesto humor en YouTube. O sea, que dicen lo que les sale de las narices. O sea, por supuesto que se pueden hacer muchas cosas. Es verdad que cuando tienes un programa que se emite en una cadena y tal, tienes como cierta responsabilidad. Pero bueno, yo ya os digo, la responsabilidad es de hacer un buen trabajo. O sea, de hacer un buen guión. O sea, no hacer el chiste fácil, no hacerte meterte con porque es fácil, no hacer no sé qué. Cuando te ha costado tanto... Porque claro, cuando escribes una serie, por ejemplo, claro, tú tienes, por ejemplo, la escaleta, la tal, no sé qué, es un puzzle de 1000 piezas, pero un sketch es un puzzle de 2 piezas. O sea, son 2 piezas y son una hoja y media a la que das 1000 vueltas. 1000 vueltas. Y entonces, cuando lo curras tanto y tal, yo creo que eso es el valor que tiene, ¿no? Que dices, joder, pues no sé si a la gente se reirá, no sé qué, algunos claro que se reirán y tal, ¿no? Pero hay un trabajo detrás. Desde luego. No ha habido una cosa de decir, venga, a meterme con este, pues fácil o por qué tal. Pero bueno. No sé qué cómica decía, bueno, porque cuando tus chistes ofenden a alguien tal, es como, pues lo considero un fracaso porque mi intención con mis chistes es que la gente se ría, no que se enfade. Entonces, cuando alguien se enfada... escucho por qué y lo analizo un rato. No me ofende que esa persona se ofende, ni digo ofendiditos, no se puede decir nada. No, es como, cuéntame dónde he patinado, porque, hombre, si solo una audiencia de 50.000, pues dices, bueno, pues esta persona es especialita, ¿no? Pero si hay un clamor popular al respecto, es como, pues voy a escuchar esto, porque mi intención era haceros reír y obviamente nadie se está riendo, o sea que algo ha fallado. Sí, o incluso que si te toca a ti, mira, hace poco hice el documental de Vaya Semanita y estaba el que entonces era responsable del PNV de la cadena. Y él mismo dijo, había sketches que a mí no me gustaban.
Pero cuando das la libertad, tienes que asumir. Que vas a oír cosas que no te gusten. Exacto. Claro. Y él lo asumía y decía, en plan, porque había unos chistes de cómo que eres del PNV y no te han enchufado en ningún puesto. Hombre, por favor, pase usted por aquí. No le gustaba. Bueno. Pero claro, él era consciente de decir, en plan, cago en la puta, pues no me gusta, pero tengo que tragármelo. Entonces, también podría haber reaccionado de, pues me ofendo porque no es verdad, porque no sé qué, y dices, pero un poco de cintura también, ¿no? No sé. Nos hagan ya por aquí el cartel de que tenemos que ir terminando. Entonces vamos a acabar, si te parece, con la última pregunta que le hacemos a todo el mundo, que es ¿cuál es el mejor consejo que te han dado o el consejo que tú darías a alguien que empezara a escribir? Que puede ser de escritura de lo que quieras, en realidad. Pues no sé, no va a ser nada original. Yo el consejo que les daría es que aprendiesen, como hice yo, de memoria cosas o películas que les gustan a los que están empezando. Lo que hacías tú cuando las pesadillas. Sí. Que te hagas la escaleta. Y que puedas luego transcribirla. Tú transcribe tu película favorita. Transcríbela. Ve cómo se ha construido. Haz el proceso inverso. Corta. Haz si quieres la escaleta. Divídelo en tramas. Divide las secuencias y las escenas en las tramas. Piensa cuando yo, por ejemplo, estos de guión, hablando con Mitchell en el Congreso también, le dice, pues estaba diciendo, es que hay unas barbaridades de esas de que te dicen esta fórmula y no sé qué. Le digo, yo me he librado, gracias a Dios, porque soy muy de letras. Y en cuanto veía los gráficos, decía, esto no voy a saber. No voy a saber hacer esto. Entonces me voy a poner a escribir y que sea lo que Dios quiera. Porque, claro. Pero sí creo que si tú le haces la autopsia a tu película favorita y ves y dices en plan, hostia, ya veo el mecanismo, ya sé cuál ha sido el truco. Porque al final es el puzzle, ¿no? O sea, tú has visto un puzzle bonitísimo y dices, quítale las piezas. Entender por qué te gusta, ¿no? Exacto. Por qué te gusta tanto. ¿Y cómo está hecho? Bueno, ¿no? pero ¿por qué? ¿Por qué me gusta esta? ¿No? Y además no te cuesta un esfuerzo porque tú te la sabes. Si te gusta una peli, te la sabes. Te la sabes. Y de decir en plan, y si quieres compararlo con un manual, en el minuto no sé qué tiene que haber. En el minuto esto, ¿qué pasa? En mi peli, la que me gusta a mí, esto. Es un buen ejercicio para verle el diseño, ¿no? Dices, mucho de lo clásico en guión es fractal, ¿no? Es como una escena y luego una secuencia y luego un acto y luego otro acto. Dices, y al final ves como toda la espiral y dices, ya sé cómo se hace. Exacto. Tetris ahí con tu película. Muy buen consejo. Totalmente. Gracias. Pues hasta aquí, creo, Julen, muchísimas gracias. Ha sido un placer, vosotros. un gustazo y muchísima suerte también con lo que tenéis ahora por delante. Esto ya se ha hecho, que en euskera se dice Hau eginda dago. lo que ha dicho ella. Gracias a todos y a todos. Gracias. Alba Lucio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos traes una buena turra sindical? Os traigo una turra sindical aquí a Vitoria, a FESVAL. La verdad que súper contentos de estar aquí. Bueno, perdón, turra sindical en el festival. Ya está. Ya está, Era ¿eh? todo lo que quería hacer. Muy bien. Era todo lo que quería hacer, Y perdón. Y ya solo por esto nos merecemos el Ondas. Claro. Nada, estoy súper contenta, la verdad, de estar aquí en Vitoria y además estoy súper contenta también. Y la turra es una turra festiva porque vengo a deciros y a celebrar que ya somos más de 1000 afiliados en Alma. Vamos. Yes. Hemos superado ya los 1000 afiliados, de hecho lo superamos en verano y entonces estamos de celebración y de hecho vamos a tener una fiesta para los afiliados el 27 de septiembre y bueno, creo que es un buen momento para reivindicar Alma y bueno, no sé si realmente quedan muchos más guionistas en España o estamos ya todos aquí, pero si queda alguno o alguna o hay alguien que se está pensando afiliarse a Alma, pues lo que vengo a contar son razones por las que te tienes que afiliar a Alma. Venga. Pero antes os quería preguntar, ¿os acordáis vosotros por qué os afiliasteis a Alma? Sí, por la asamblea del Cine Doré. Yo llevaba... Lo mismo. Era mi primer trabajo de guión, estaba en AIDA, si no recuerdo mal, en 2000... hace 2000 algo. Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Y alguien me dijo, hay una asamblea del sindicato de guionistas en el Cine Doré. Y yo dije, solo he entendido hay y asamblea. ¿Qué es el Cine Doré? ¿Qué es el sindicato de guionistas? Y claro, un par de miradas de los compañeros y compañeras de, hombre, el sindicato de Alma, el sindicato de guionistas. Y, vale, perdón. Hubo una asamblea en el Cine Doré, que es un cine precioso además, donde está la Filmoteca. Y un par de oradores que estuvieron inspirados y que levantaron pasiones. Carlos Molinero, que empieza todas sus Actual intervenciones... presidente. Actual presidente, que empieza todas sus intervenciones diciendo, hola compañeros, y a mí ya me cayó bien. Y bueno, pues contó básicamente por qué era necesario sindicarse y
y qué podía hacer Alma por nosotros y qué podíamos hacer nosotros por Alma. Y de esa asamblea salieron montones de afiliaciones. Sí. Incluyendo un señor argentino que se levantó a preguntar, ¿ustedes saben si acá en España podría conseguirme un agente? Y le dijimos, afíliate, y se afilió. Ok. Muy bien, pues nada, pues eso vengo yo también un poco a hacerlo de manera más concentrada, a daros 5 razones para afiliarse a Alma. La primera y una de las creo más importantes para todos los guionistas es por la asesoría jurídica y fiscal. O sea que los guionistas principalmente nos dedicamos a escribir, pero rápidamente cuando entras en este mundillo te das cuenta de que necesitas un abogado y necesitas un gestor. Las dos cosas. En Alma tenemos a Tomás Rosón y un equipo de abogados especializados que te ayudan pues tanto a revisar contratos, a si tienes dudas, por ejemplo, si te ofrecen un trabajo como guionista y no sabes si lo que te están ofreciendo, pues la remuneración, las condiciones, no sabes si están dentro del mercado, si están por debajo del convenio, si lo deberías aceptar o no. También te negocian contratos, si quieres, que eso también a veces está muy bien, el decir, oye, quiero negociar con una productora o esto es un proyecto importante, quiero tener un buen contrato, pero no puedo hacerlo yo porque no tengo este conocimiento o porque no me quiero meter en este lío y lo puedes dejar en manos de ellos. Y luego la asesoría fiscal también, que es, pues bueno, todas las dudas que puedas tener. Muchos de los guionistas somos autónomos, o sea que está bien tener esa ayuda, la renta, en fin, la que te enseñen a leer tu nómina. Todo esto creo que es uno de los principales motivos. El motivo número 2 es por los saraos y la visibilidad. Este yo creo que también es el otro motivo. No sé si... El primero un abogado y el segundo la fiesta por la que vas a necesitar al abogado después. Bueno, hemos puesto por lo menos primero al abogado antes que la fiesta. Bueno, pues por todos los saraos que organizamos en Alma y que intentamos de alguna manera, bueno, celebrar también nuestro oficio, aunque muchas veces nos quejamos y reivindicamos, también nos gusta juntarnos para celebrar, para conocernos. Entonces, pues bueno, desde ahora, por ejemplo, este año hemos puesto en marcha una actividad que se llama Las Sindicañas, para juntarnos cada pocos meses todos los afiliados, los premios Alma, otro tipo de encuentros que hacemos, pero también la visibilidad, todas las actividades que hacemos de visibilización de nuestro trabajo, ¿no? de intentar dar a comprender y explicar nuestro día a día, ¿no? Pues, por ejemplo, este podcast, pero también comunicamos todos los guionistas de todos los estrenos en España, hacemos encuentros con los medios, mesas redondas, charlas y demás. Pero no solo es fiesta y sarao, también la tercera razón es que hay mucho trabajo detrás, más del que se ve muchas veces. Y esto es algo que además muchas veces creo que tenemos que hacer más hincapié desde el sindicato en contarlo y explicarlo mejor, que toda la parte visible se aprecia, claro, pero hay toda una parte de trabajo detrás, pues empezando porque en el sindicato pues tenemos varias personas contratadas, además estamos creciendo la plantilla de las personas que trabajan en el sindicato. Luego estamos la junta directiva del sindicato, que no trabajamos dentro del sindicato, que lo que hacemos lo hacemos de manera voluntaria, porque nosotros somos guionistas, pero que somos 14 personas a las que se suma a las que hay contratadas y que trabajamos en un montón de cosas pues para intentar mejorar nuestra profesión y el día a día de los guionistas, de todos, afiliados y no afiliados. Cosas en las que trabajamos, por ejemplo, pues bueno, estamos en las mesas de la negociación del convenio, o sea que obviamente estamos siempre peleando pues, para que se renueve el convenio, para que nos suban el sueldo de lo que nos tienen que subir, para que tengamos unas condiciones de trabajo dignas. Estamos ahora también, por ejemplo, pues, trabajando en el Estatuto del Artista, y otra de las cosas en las que estamos trabajando ahora y que esperamos poder llevar a buen puerto es que estamos en una mesa de trabajo con el ICA para la vuelta de las ayudas directas a guionistas. O sea que bueno, hay mucho más muchas veces de lo que se ve, porque las cosas también llevan mucho tiempo y mucho trabajo, y cuando las cosas funcionan y se van aprobando, pues a veces no te paras a pensar que todo eso es porque ha habido gente que lo ha estado trabajando y lo ha estado peleando. Cuarta razón para afiliarte, por la formación y la información. ¿Vale? Hacemos cursos, talleres para todos nuestros afiliados. Hemos tenido cursos de comedia, de pitch, de coordinación de guión. Tenemos el máster también. Pero también por la información que damos a nuestros afiliados. En la página web tenemos varios documentos que son muy útiles, pues por ejemplo nuestra propuesta de cómo tienen que ser los créditos de series de televisión, nuestra propuesta también de un reparto de derechos de autor justo, y toda la información que damos a cualquier afiliado o cualquier afiliada que tenga una duda
de cualquier índole, obviamente profesional, que nos puede escribir y le atendemos siempre. Y la última razón para afiliarse, porque somos el sindicato mayoritario, ahora mismo somos... Bueno, llevamos siendo ya tiempo, pero desde luego estamos creciendo y somos cada vez más la entidad de referencia de guión en España. El sindicato mayoritario y uno de los mayoritarios de más afiliados de guionistas del mundo. Son 35 años ya lo que llevamos, que yo casi no había nacido. Trabajamos en toda España, aunque tenemos la sede en Madrid, pero bueno, que estamos operando por todo el país y moviéndonos cada vez más, también en Europa. Estamos en la Federación Europea de Sindicatos de Guionistas, la FSE, también en el equivalente internacional, la IAWG, pues con países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, ¿no? Con los que estamos en constante contacto y comunicación y trabajo para también trabajar de una manera global y aprender también, ¿no?, de cómo se hacen las cosas en otros países, qué problemáticas hay en otros sitios y de qué manera podemos aplicar eso o de qué manera podemos un poco alinearnos, ¿no?, en nuestros objetivos comunes. Y estas son las 5 razones que yo creo que se resumen básicamente en que hay que afiliarse, porque cuantos más seamos, obviamente más fuerza vamos a tener y más vamos a poder pelear por nuestros derechos. Muy bien. ¿Cuál es tu razón favorita, Carlos de Pando, de las que ha dicho? Es que si digo la fiesta va a quedar fatal. Pero en realidad creo que la favorita es, o sea, por lo menos yo que estoy en la Junta también, siempre es una sensación muy reconfortante ver que desde aquí puedes ayudar a cualquiera, no solo a los afiliados, sino a todos. O sea que la profesión en general y en su conjunto mejora cuando estás currando. A mí me parece muy satisfactorio y es muy guay. La mía es el abogado, porque siempre he querido decir, hablaré con mi abogado. O sea, y nunca voy a tener abogado, salvo el de Alma, Tomás Rousseau. Me flipa poder decir, esto tengo que hablarlo con mi abogado, o esto si eso, te paso el teléfono de mi abogado. Me flipa. Es verdad, nos hace sentir poderosas y así se negocia mucho mejor que temblando. Sí. Así que, muchas gracias, Alba Lucio. Pues gracias. Si te parece, vamos a la última sección de hoy, que es Alma Responde. Tenemos 2 preguntas de nuestros oyentes y las 2 tienen relación, así que vamos a responderlas juntas. Leo, para no equivocarme. Martín Betancor, que tiene 41 años, nos pregunta si la edad es un impedimento para empezar a ser guionista. E Izan Cortés nos pregunta si es necesario residir en Madrid para intentar ser guionista o puedes conseguirlo desde cualquier lugar. ¿A quién le doy la palabra? Yo no voy a empezar. Yo cumplo este año 50 años, Martín Betancor. I feel you. I feel your pain, bro. Es verdad que no tenía 50 cuando empecé, pero sí tenía 30 y pico, que es bastante. También es verdad que al guión mucha gente llega después de hacer otras cosas, como Julen Aramburu, que nos dijo que venía de Derecho y que, en fin, eso te retrasó unos años la incorporación al mercado laboral, digamos. Martín, ¿qué te digo? ¿Que no es un problema la edad? Sí, sí puede ser un problema. Yo cuando llegué tenía la sensación de estar rodeada de gente mucho más joven que yo, por un lado. Y la sensación, dices. La sensación, sí, porque también había gente más veterana, pero sí. Era como, soy nueva, la gente que está aquí tiene mucho más carrera que yo y tienen 22 años. ¿What? Era un poco complicado. Diría que ahora, sin ser un problema la edad, sí conviene estar, ¿cómo te diría?, actualizado, Martín, o viviendo en el mundo. Porque de repente el mercado... La industria audiovisual pegó un pelotazo muy serio con la aparición de las privadas allá en el año 34, pero el pelotazo reciente que hemos vivido, que es la aparición de las plataformas, de repente ha colocado la industria audiovisual en un sitio completamente diferente. Y, por supuesto, la aparición de lo que ya da vergüenza llamar nuevas tecnologías o nuevas redes sociales, como TikTok o lo que sea. Entonces, que seas el hombre desactualizado y vivas ignorante del mundo que te rodea en cuanto a la cosa audiovisual y de cómo se consumen ahora y de qué productos se consumen ahora y de cómo están las audiencias defragmentadas y demás, eso sí puede ser un problema. La edad en sí misma, no, porque si te sientes joven de espíritu, no, quiero decir, si de verdad eres un guionista al que le gusta escribir y que se incorpora tarde al mercado, yo creo que no echaría a la basura ningún currículum porque la persona que lo envía tuviera 50 años o 41 como Martín. No, claro. Ahora, sí lo haría si su dirección de correo electrónico es de Hotmail, por Dios. No pongáis direcciones de Hotmail, que de Hotmail tiene mi tía y tiene 78 años. Pero yo quiero añadir, porque o sea, yo creo que ahí en esa pregunta hay muchas capas y muchos matices también. O sea, yo creo que la edad no es un problema para empezar a ser guionista más de lo que lo es a lo mejor en otras profesiones. Quiero decir que sí que creo que así como efectivamente para ser guionista no debería ser un problema, incluso podría ser
una ventaja o podría ser un plus, porque de alguna forma dices, bueno, pues una persona que haya vivido más que otra, en teoría tendrá más experiencias vitales y quizás eso pueda ser bueno a la hora de escribir, pero sí es verdad que de alguna manera, bueno, o sea, sí que sabemos los datos que obviamente a partir de cierta edad empieza a caer la empleabilidad, o sea, más a partir de los 50, desde luego en el mundo del guión es así. También es cierto que los guionistas principalmente sí que están como más entre los 40 y 50, o sea, el grueso de los guionistas en activo están como entre 40 y 50, pero claro, hablamos de gente que ya veterana, está consolidada. Entonces, yo sí que creo que lo que pasa es que tiene que ver también como con el mercado de trabajo en general y cómo se percibe de alguna manera la edad también en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, yo también creo que a veces se tiende a querer incorporar a personas jóvenes o de determinada edad porque eso va ligado a que tú creas y a lo mejor puedas conseguir pagarles menos, tener que soporten a lo mejor según qué condiciones de trabajo o según qué ambientes de trabajo que a lo mejor cuando tienes 40 o 45 o con 50, pues no vas a aceptar. Porque a lo mejor económicamente no puedes permitirte ciertas cosas o incluso porque ya no estás para tonterías a lo mejor de pasar por según qué aros. Entonces, yo en el fondo creo que no es que sea un impedimento, pero que a veces a lo mejor se tiende a buscar gente más joven por ahí. Y muchas veces se dice, no, una mirada joven, una mirada fresca. Yo creo que una mirada fresca te la puede dar una persona de 40 o de 50 años que venga nueva en esta industria, quiero decir, porque al final no es la edad, es tu mirada. Pero yo creo que lo que hay debajo tiene que ver más con el hecho de si te puedo de alguna manera un poco malear y si puedo pagarte menos. Vamos, si te pillo más joven para abusar, ¿no? En plan, alguien que te dice eres muy madura para tu edad. Claro. Ahí no es. Pues, entonces eso es verdad que a lo mejor puede hacer que tú a partir de cierta edad pues puedas encontrarte a lo mejor más noes o algunas puertas un poquillo más cerradas, pero aún así es verdad que tenemos casos y conocemos muchos guionistas y muchas guionistas que han empezado a trabajar en esta industria no a los 20 ni a los 25, o sea, más tarde, y que ahora son guionistas consolidados. Nosotros tuvimos en una serie 2 becarios, Anónima, que tenía 18 años, y Anónimo, que tenía... porque son personas activas. Ay, perdona, iba a decir, ¿Anónima se llamaba? Ojalá. O sea, te juro que había un momento que he pensado... No, Anónima, porque lo que voy a contar no la deja bien a la pobre. Anónima tenía 18 años y Anónimo tenía 40 cuando entraron. Anónima era muy joven, muy tímida, le costaba mucho hablar en público, le costaba mucho vender sus ideas y demás. Y se lo dijeron en un par de ocasiones con buen rollo. Es como, Anónima, tía, ponte las pilas, participa... Yo sé que es difícil, pero tienes que hacerlo, tal. A Anónimo no hubo que decirle nada, porque le había dado una patada a su vida laboral anterior, que era bastante exitosa en una cosa de telefonía, para hacerse un máster de guión e intentar que lo cogieran en las prácticas. Entonces, como quería que lo cogieran, después de ser becario, echó el resto y participó todo el rato y estuvo todo el tiempo y aprendió más que nadie y se sentó con todo guionista que estuviera trabajando en algo y quisiera enseñarle algo, mientras que Anónima, la pobre, salía a fumar y a hablar con sus amigas por el móvil, diciendo que lo estaba pasando muy mal. Resultado, cuando hubo que quedarse con alguien, ¿a quién eligieron? A Anónimo, que tenía 40 años y el temor de saber lo que le esperaba si no lo cogían, que era como, pues, me estoy jugando el pan de mis hijos, tengo 2 hijos. La responsabilidad era un plus y ahí, no digo que no haya gente de 18 años responsable, porque hemos tenido becarios y becarias muy responsables con 18 años, pero en este caso le pasó factura la juventud a Anónima, que creo que, por cierto, le va bien, pero no en guión. Obstáculo, pero no impedimento. Obstáculo, pero no impedimento. Sí. Exacto. En cuanto a Izan, perdón, que nos hemos saltado la pregunta de Izan Cortés. Había otra, ¿no? ¿Es necesario vivir en Madrid para trabajar? Facilita. Sí, a ver, yo diría que, o sea, necesario no. No. O sea, entiendo que se refiere para empezar a trabajar. Sí. Claro, es que yo creo que ese matiz es importante, porque sí es verdad que siento que a lo mejor ya cuando eres un guionista en activo, consolidado, precisamente ahora más que nunca se teletrabaja un montón. Justo pues, nos acaban de contar, ¿no?, que vaya semanita se va a escribir en teletrabajo la nueva temporada y muchos programas y muchas series. Yo estoy escribiendo ahora en una serie que estamos haciendo en teletrabajo porque de hecho no todas las personas del equipo estamos ni siquiera en el mismo país. Entonces, claro que puedes escribir desde cualquier lugar, pero es verdad que a la hora de empezar
o sea, toda la industria en España se concentra principalmente en Madrid, Barcelona, Valencia también, o sea, como grandes ciudades, pero es verdad que creo que mayoritariamente más en Madrid y Barcelona. Y a la hora de empezar, el no estar ahí físicamente no creo que sea como un impedimento, como no lo vas a conseguir, imposible, pero es verdad que creo que te ponen las cosas quizá un poco más fáciles estar cerca, porque ya no solo es donde están las productoras o los platós o las producciones, sino que también se hacen muchas actividades precisamente por eso de mundo del guión, ¿no? Pues eso, el que puedas ir como a más charlas, a tal, ahí donde surgen más cursillos, más actividades de networking, que eso al final creo que también te ayuda de alguna forma a conseguir trabajo o por lo menos a empezar a conocer gente. Sí, hablábamos en algún momento con compañeros y compañeras en el encuentro de Sevilla de las periferias, ¿no? Que era como, joder, las periferias, las provincias, ¿no? Y una conclusión habitual de la gente que comentaba este tema era que si perteneces a una comunidad autónoma que tenga un idioma cooficial y que haga ficción o programas en ese idioma, o radio o lo que sea, quizá tengas más fácil permanecer allí porque hay una cierta industria, pequeña, es cierto, y necesariamente a veces precaria. Pero si esa comunidad autónoma está defendiendo su idioma cooficial y por tanto, y tú lo manejas y puedes encontrar trabajo allí sin pasar por Madrid o Barcelona o donde sea, fenomenal. Pero para mucha gente ese ha sido un camino de ida y vuelta. Se han ido a Madrid, han hecho contactos, han aprendido a hacer un montón de cosas y vuelven a su provincia de origen para buscar trabajo allí porque a lo mejor quieren criar allí a su familia, cerca de su familia y sus amigos. Es una posibilidad, pero como bien dice Alba, por lo menos de arranque, yo sí intentaría irme a un sitio donde hubiera mucho movimiento, porque también es verdad que en los sitios pequeños hay poco y muchas veces está, no digo ya repartido, pero sí más o menos distribuido entre gente que tiene contactos allí, se mueve allí, o sea, que ha hecho lo mismo que hacemos en Madrid, los que no somos de allí y trabajamos allí, pero en su provincia, y es difícil a veces encontrar un hueco. Sí, que no debería ser así, ¿eh? O sea, que lo ideal sería que precisamente este trabajo, que como decimos, es que se puede hacer, o sea, salvo reuniones o si eres obviamente pues un showrunner o una coordinadora de guión, o sea, si ya tienes a lo mejor un puesto de responsabilidad, ya sí que tienes que estar físicamente donde está la producción, pero si no puedes teletrabajar y puedes escribir desde casa, lo suyo sería que sí que de alguna forma se pudiera un poco más, pero siendo realistas a día de hoy, yo creo que todavía para empezar lo tienes más fácil estando en Madrid. Sí. Yo sí creo, por terminar y añadir un último consejo que nadie me ha pedido, es que si puedes ir a Madrid no vayas solo. Quiero decir que la cosa de encontrar 2 o 3 personas que quieran ser guionistas también, con los que puedas compartir piso, aparte de abaratarte todo lo que es la vida en Madrid, que es un infierno ya de por sí, ayuda también pues, a que puedas escribir en grupo incluso, a generar sinergias de curro, a que de alguna manera ir en comandita hace que tu radio de acción o de posibilidades de encontrar trabajo se amplíe también y que siempre está bien tener amigos cuando estás empezando, que es muy complicado. Totalmente, no hace falta llegar a lo Paco Martínez Soria con el gocho bajo el brazo, en plan el cateto en la gran ciudad. Afortunadamente tenemos redes. Si estás en Izan Cortés, si estás en cualquier provincia que no sea Madrid o Barcelona o las grandes y vas a venir, tírate un año antes haciendo contactos por otras vías. Pues eso, acude a lo que puedas, sigue a las instituciones de la industria audiovisual, sigue a las redes del sindicato, a las redes de Dama, por ejemplo, o de SGAE, o de la Academia de Cine, sigue a guionistas en activo, busca también una red, digamos, que te sostenga un pelín si llegas, pues eso, con el cochino debajo del brazo, en plan, ay, ojalá no me roben en el metro. ¿Qué hago? ¿Saludo a todo el mundo o no saludo? Algunos llegamos así, ¿no? En plan, joder, no sé, perdón por el ejemplo súper bobo, pero al poco de llegar alguien me dijo, murió el padre de fulanita. Dije, no, sí, es el entierro en la Almudena. ¿Dónde fui yo? A la catedral de la Almudena. Yo que sabía. Aquí igual no lo sabéis, pero hay un cementerio de la Almudena y una catedral de la Almudena y no están cerca. Y yo me fui al que no era y me paró uno de seguridad. ¿Y usted qué hace? Venía a un funeral. ¿Qué funeral? Esto es una catedral. Uno puede llegar muy cateto y no pasa nada. Todos hemos pasado por ahí, grandes risas. Pero que si puedes ir con un poquito de red o alguien que te diga hay un cementerio y hay una catedral y no están cerca, pues se agradece. Pues bueno, hasta aquí la sección Alma Responde. Podéis enviar vuestras preguntas a podcastalma@sindicatoalma.es y hasta aquí el programa de hoy, que ha sido un gustazo, gracias al festival, gracias al público que tenemos aquí, gracias a Yulene, gracias Alba, y esto ya se ha hecho. Gracias y se volverá a hacer la semana que viene. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, el sindicato de guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pablo. Dirección, Alba Lucío y Josep Cater. Guión, documentación y producción, Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma,
Julia Ayago, Ana Pineda y Laura Escobar. Diseño gráfico, Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música, Music Library.